Doña Emilia, una anciana de 92 años, vivía en una gran mansión en el corazón de Tijuana, México. Su salud ya no era la misma, lo que la hacía depender de sus 3 nietos, Rodrigo, Marisol y Luis. Además de ellos, contaba con la lealtad y servicio de su mayordomo, Carlos, quien había trabajado para la familia durante 30 años y se había convertido en algo más que un empleado, era parte de la familia. Rodrigo, el nieto mayor, siempre había codiciado la fortuna de su abuela. Consumido por la avaricia, ideó un oscuro plan para adelantar su herencia. Tenía conexiones en el bajo mundo de Tijuana y creía que sería fácil hacer que todo pareciera un accidente. Luis, el más joven, empezó a sospechar de su hermano cuando lo vio conversando con personajes sospechosos de la ciudad. Marisol, la nieta del medio y la más cercana a doña Emilia, notó la preocupación de Luis y juntos comenzaron a investigar qué estaba pasando. Carlos, el mayordomo, siempre atento a todo, también notó el cambio en el comportamiento de Rodrigo y decidió ayudarles a descubrir la verdad. Sin embargo, antes de que pudieran actuar, doña Emilia enfermó gravemente y falleció de causas naturales. El duelo de la familia fue interrumpido por el anuncio de la lectura del testamento. Todos se reunieron en el despacho de la gran mansión, ansiosos por escuchar las últimas voluntades de la matriarca. Y, para sorpresa de todos, las disposiciones dejadas por doña Emilia eran inesperadas y revelarían secretos guardados desde hace mucho tiempo. Al sentarse para la lectura del testamento, un tenso silencio llenó el ambiente. Señor Rafael, el abogado de la familia, abrió el documento y comenzó a recitar las últimas voluntades de doña Emilia. Primero, una gran parte de su fortuna sería donada a orfanatos y hospitales de Tijuana, mostrando su gran generosidad. Luego, la mansión no sería para ninguno de los nietos, sino que se convertiría en un museo dedicado a la historia y cultura de la ciudad, siendo Carlos el curador en jefe. La expresión en el rostro de Rodrigo era de pura incredulidad. Su avaricia había nublado su juicio hasta el punto de que nunca consideró que su abuela tomara tales decisiones. Marisol y Luis, aunque sorprendidos, se sentían orgullosos de la decisión altruista de su abuela. Pero el testamento tenía más sorpresas. Doña Emilia dejó a cada nieto una carta personal y una llave. Las cartas, escritas con la temblorosa caligrafía de la matriarca, eran mensajes de amor, sabiduría y esperanza para el futuro. La llave, por otro lado, era un enigma. Abrió un compartimento secreto en la mansión que guardaba objetos personales de doña Emilia, recuerdos de su juventud y, quizás, respuestas a preguntas que estaban en el aire. Decididos a resolver el misterio, los 3 nietos y Carlos decidieron unir fuerzas y descubrir juntos el legado final de doña Emilia. Marisol fue la primera en abrir su carta. El mensaje, lleno de cariño, hablaba de los veranos que pasaron juntas y la bondad que doña Emilia veía en su nieta. Al final, había una pista: recuerda nuestro lugar secreto, donde las flores bailan al ritmo del viento. Marisol reconoció de inmediato la referencia al jardín secreto de la mansión, donde había una estatua de una bailarina. La llave de Marisol abrió una pequeña caja escondida al pie de la estatua. Adentro, encontraron un diario, que databa de la juventud de doña Emilia. Luis, por su parte, tenía en su carta recuerdos de cuando enseñó a su abuela a usar la tecnología y las risas que compartieron. Su pista decía: donde las melodías del pasado resuenan. Rápidamente, se dirigió al antiguo gramófono de su abuela, ubicado en la sala de música. Usando su llave, el gramófono reveló un cajón secreto. Dentro, había una serie de cartas amarillentas, selladas y nunca enviadas, todas dirigidas a un tal Alejandro. La carta de Rodrigo tenía un tono más serio. Hablaba sobre las expectativas que doña Emilia tenía para él y la esperanza de que encontrara su verdadero rumbo en la vida. Su pista, donde los libros cuentan más que historias. Rodrigo, aún impactado por el testamento, se dirigió a la biblioteca y, con su llave, abrió un compartimento oculto en uno de los estantes. Ahí,
había documentos que probaban que la fortuna de doña Emilia no solo venía de herencias familiares, sino también de exitosos negocios que ella manejó en secreto durante años. Al leer el diario y las cartas, los nietos descubrieron una revelación impactante: doña Emilia había tenido un gran amor en su juventud, Alejandro, quien fue cruelmente separado de ella debido a intrigas familiares. Alejandro, de hecho, era un exitoso empresario de Tijuana y, juntos y en secreto, construyeron parte del imperio que la familia poseía ahora. Sin embargo, por razones desconocidas, Alejandro desapareció misteriosamente, dejando a Emilia devastada. Las cartas no enviadas de Emilia a Alejandro hablaban de su dolor, amor y la esperanza de volver a verlo. La última carta, fechada hace unos pocos años, revelaba que Alejandro había regresado a Tijuana y buscado a Emilia. Lamentablemente, había fallecido antes de que pudieran reunirse. Sin embargo, había dejado una carta para Emilia, en la que expresaba su amor eterno y revelaba que Carlos, el leal mayordomo, era en realidad su hijo con otra mujer, convirtiéndolo en medio hermano del padre de Marisol, Rodrigo y Luis. El legado de doña Emilia era, entonces, no solo su fortuna y bienes, sino una maraña de secretos e historias que ahora salían a la luz. Carlos, al escuchar la revelación, sintió un torrente de emociones. Siempre supo que era adoptado, pero jamás imaginó la complejidad de la red de relaciones que lo envolvía. Un pesado silencio llenó la habitación, interrumpido solo por el llanto contenido del mayordomo. Marisol, Luis y Rodrigo lo miraron con una mezcla de shock y comprensión. Pasó una semana y la mansión estaba envuelta en un ambiente lúgubre. El testamento de doña Emilia no solo reveló secretos del pasado, sino también expuso heridas aún abiertas. Marisol, buscando entender mejor la historia de su abuela y Alejandro, pasó horas en el jardín secreto, leyendo el diario de doña Emilia. En una de las páginas, encontró una extraña mención a una caja de Pandora que Emilia y Alejandro habían escondido. Intrigada, Marisol compartió su hallazgo con Luis. Mientras tanto, Rodrigo, que ya estaba conmocionado por el testamento y la revelación sobre el origen de la fortuna de su abuela, comenzó a actuar de manera aún más sospechosa. En lugar de unirse a la familia en este momento de duelo y descubrimiento, parecía más distante y preocupado, realizando reuniones en secreto y mostrándose frustrado por algo que no podía encontrar. Luis y Marisol, con la ayuda de Carlos, comenzaron la búsqueda de la misteriosa caja de Pandora. Siguiendo los acertijos del diario y las cartas, los tres fueron llevados a un viejo sótano de la mansión, un lugar olvidado desde hacía años. Y ahí, bajo una montaña de viejos baúles y cajas, encontraron una pequeña caja tallada con el diseño de un corazón roto. Dentro, había un anillo con una esmeralda rara y una carta. La carta era de Alejandro para Emilia, diciendo que el anillo era una promesa de que, aunque la vida los separara, sus corazones siempre estarían unidos. Hablaba de que la esmeralda tenía propiedades mágicas que protegían a quien la llevaba de cualquier daño. Sin embargo, la tensión aumentó cuando una noche, la caja y el anillo desaparecieron. Las sospechas cayeron de inmediato sobre Rodrigo. Cuando lo confrontaron, él lo negó, pero la tensión en la casa se volvió insoportable. En un momento culminante, Carlos confesó haber tomado el anillo para protegerse, temiendo por su vida tras todas las revelaciones. Pero al darse cuenta del valor emocional de la joya para la familia, se arrepintió y devolvió el anillo a Marisol y Luis. Juntos, decidieron poner el anillo en la tumba de doña Emilia, como un último tributo al amor eterno entre ella y Alejandro. Después de que Carlos devolviera el anillo, Marisol comenzó a sentir una extraña conexión con la joya. En las noches de luna llena, juraba escuchar susurros provenientes del anillo, guiándola por oscuros pasillos de la mansión y mostrándole pasajes secretos que nunca supo que existían. Cada vez que seguía esos susurros, descubría más sobre el pasado de su abuela y Alejandro. Uno de estos pasajes llevó a Marisol a una pequeña sala escondida, con paredes decoradas con murales que mostraban escenas románticas entre Emilia y Alejandro. En el centro de la sala, había un pedestal con un libro antiguo.
guiada por la curiosidad, Marisol empezó a leer. Las páginas revelaban rituales antiguos y magias poderosas. Fue entonces cuando comprendió, el anillo no solo simbolizaba el amor eterno entre su abuela y Alejandro, sino que también era la clave de un poder ancestral que protegía a la familia de doña Emilia. Mientras Marisol se adentraba en los secretos del libro, Luis comenzó a notar un cambio en el comportamiento de Rodrigo. Su hermano, antes movido por la avaricia, ahora parecía obsesionado con obtener el anillo para él. Luis se dio cuenta de que Rodrigo había descubierto el poder de la joya y estaba decidido a usarla para sus propios beneficios. Una noche de tormenta, mientras Marisol leía sobre un ritual específico que podría potenciar el poder del anillo, la puerta de la sala secreta se abrió de golpe. Rodrigo, con los ojos brillando de deseo y determinación, se abalanzó sobre Marisol, exigiendo el anillo. Carlos y Luis, alertados por el ruido, corrieron hacia la sala, dando lugar a un enfrentamiento entre los hermanos, con el destino de la familia en juego. Marisol, utilizando los encantamientos que había aprendido del libro, logró repeler a Rodrigo, atrapándolo temporalmente en un círculo mágico. Con la situación bajo control, la familia se dio cuenta de que tendría que tomar una decisión sobre el anillo y el poder que contenía. Era claro que la joya no podía quedarse en la familia sin causar más discordia y destrucción. Con la situación al parecer bajo control y Rodrigo atrapado por magia, el ambiente en la mansión se volvió aún más pesado. Al contarle a Carlos y Luis sobre el poder del anillo, Marisol reveló que había una manera de neutralizar su magia, pero esto requeriría un sacrificio. Mientras discutían las implicaciones, un golpe en la puerta los interrumpió. Un detective, Javier Morales, se presentó diciendo que había recibido denuncias anónimas sobre actividades sospechosas en la mansión. Le habían informado de un posible delito cometido dentro de la propiedad. A pesar de que la familia intentó asegurarle que todo estaba en orden, Javier insistió en investigar. Carlos, intentando proteger los secretos familiares, llevó al detective en un recorrido por la mansión, pero al llegar a la sala secreta, la encontraron toda revuelta y Rodrigo había desaparecido. Marisol y Luis entraron en pánico. No solo por la desaparición de Rodrigo, sino porque el libro con los rituales mágicos y la historia de la familia también había desaparecido. Temiendo las intenciones de Rodrigo, y ahora con la sospecha del detective, sabían que tenían que actuar rápido. Mientras Carlos distraía a Javier, Marisol y Luis fueron al cuarto de doña Emilia. Allí, encontraron una serie de cartas escondidas que revelaban una historia de amor, traición y un crimen pasional entre Alejandro y la hermana menor de Emilia, Rosalinda. Siguiendo las pistas de las cartas, llegaron a un viejo granero al fondo de la propiedad. Adentro, encontraron una tumba sin nombre, con una placa que decía Rosalinda. Las cartas revelaron que Alejandro, antes de enamorarse de Emilia, tuvo un romance con Rosalinda. Sin embargo, cuando ella intentó usar el anillo para atarlo a ella, él tuvo que tomar medidas drásticas para protegerse. La última carta, escrita por Alejandro, confesaba que había envenenado a Rosalinda para proteger el secreto del anillo y su propia vida. Conmocionados con la revelación, Marisol y Luis se dieron cuenta de que, además de lidiar con la amenaza inmediata de Rodrigo y el detective Javier, también tenían que enfrentar los fantasmas del pasado y el oscuro legado que su familia ocultaba. El futuro del anillo y su familia estaba más en el aire que nunca. Con el hallazgo de la tumba de Rosalinda, Marisol y Luis entendieron que el pasado de su familia estaba lleno de secretos y que el anillo mágico era el eje de todo. Luis, intrigado, decidió ir a la Biblioteca Municipal de Tijuana, con la esperanza de encontrar registros antiguos o periódicos que detallaran más sobre los eventos de esa época. Encontró un artículo que hablaba de la misteriosa desaparición de una joven llamada Rosalinda en ese tiempo, junto con reportes de extraños eventos sobrenaturales en la zona. En plena noche, mientras la mansión estaba en silencio, una figura encapuchada entró sigilosamente. Era Rodrigo, armado con el libro de rituales y decidido a reclamar el anillo para sí mismo. Sabía que el anillo,
junto con los rituales adecuados, le otorgaría un poder inmenso. Sin embargo, mientras se preparaba, Marisol lo sorprendió. En lugar de enfrentarlo, le ofreció una tregua temporal. Quería entender más sobre el anillo y estaba dispuesta a trabajar con Rodrigo para descubrir su verdadera naturaleza y potencial. Marisol y Rodrigo, ahora aliados a regañadientes, decidieron invocar los espíritus de Alejandro, el antiguo mayordomo, y de Rosalinda para conocer la verdadera historia del anillo. Con el libro de rituales, realizaron una sesión de invocación y los espíritus de ambos se presentaron ante ellos. Alejandro confesó su amor por Rosalinda y la tragedia que siguió. Reveló que el anillo tenía el poder no solo de controlar, sino también de proteger y curar, y que había un contraparte al anillo, un collar que Rosalinda solía usar. Juntos, podrían equilibrar el bien y el mal. Al escuchar sobre el collar, Carlos recordó un antiguo accesorio que doña Emilia solía llevar, uno que había pasado de generación en generación. Revolvieron la mansión y finalmente encontraron el collar, escondido en una caja musical que había pertenecido a Rosalinda. Al poner el collar junto al anillo, los dos objetos comenzaron a brillar intensamente. Mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, el detective Javier regresó, esta vez con refuerzos. No solo estaba investigando un crimen, sino que también quería el poder del anillo y el collar para él. Javier se reveló como descendiente de una línea enemiga que siempre había estado en conflicto con la familia de Marisol y Luis. Ahora, la batalla final por el control de los artefactos mágicos estaba por comenzar y el destino de todos en la mansión estaba en juego. El enfrentamiento final. El ambiente en la mansión era tenso. Javier, armado con amuletos y hechizos, estaba determinado a obtener los artefactos mágicos. Sin embargo, Marisol, Luis, Rodrigo y Carlos estaban unidos, decididos a proteger su herencia. Usando el anillo y el collar juntos, Marisol invocó la fuerza y protección de sus antepasados, creando una barrera alrededor de la mansión. Rodrigo, al darse cuenta de la gravedad de la situación y finalmente entender el verdadero valor de la familia, enfrentó directamente a Javier. Usando las artes oscuras que había aprendido, logró despojar al detective de algunos de sus amuletos. Con una combinación de magia y valentía, Rodrigo logró atrapar a Javier en un hechizo, congelándolo en el tiempo. Con la amenaza neutralizada, los espíritus de Rosalinda y Alejandro aparecieron de nuevo. Agradeciendo a la familia por proteger los artefactos, revelaron que el anillo y el collar debían ser usados juntos para mantener el equilibrio entre el bien y el mal en el mundo. Aconsejaron a la familia esconder nuevamente los artefactos, pero esta vez en lugares separados, para asegurarse de que nunca cayeran en manos equivocadas. Rodrigo, profundamente arrepentido por sus acciones pasadas y el dolor que causó a su familia, decidió dejar Tijuana y viajar por el mundo en busca de redención y autoconocimiento. Por otro lado, Marisol y Luis transformaron la mansión en un refugio para aquellos que querían aprender sobre la historia y magia de su linaje. Carlos, siempre leal, se quedó con ellos, asegurando que la mansión y sus secretos siempre estuvieran protegidos. Un nuevo comienzo. Años después, la mansión se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos interesados en magia, historia y legado. La historia de Doña Emilia, Rosalinda, Alejandro y los desafíos que la familia enfrentó a lo largo de los años se convirtió en una leyenda en Tijuana, recordando a todos la importancia de la familia, el peligro de la avaricia y el poder del amor y el sacrificio. Así, la mansión, que alguna vez fue escenario de intrigas y conflictos, se convirtió en un faro de esperanza y aprendizaje para las futuras generaciones. Y así llegamos al final de otra historia. Si te gustó, dale un like. Muchas gracias y nos vemos en la próxima historia.